Muy buenos días para todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación internacional del libro La huelga después de la huelga de el abogado y dirigente sindical Edwin Palma Egea. Se encuentran con nosotros los profesores Daniela Darcy Muñoz de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Gianivelli de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Hugo Barreto de la Universidad de la República del Uruguay, el profesor Antonio Bailos Grau de la Universidad Castilla-La Mancha y el profesor Martín Carrillo Calle de la Asociación de Abogados Laboralistas del Perú y profesor de la Pontificia Universidad Católica de ese país. Les agradecemos muchísimo por su participación. Quisiera darle la palabra en primer lugar al profesor Antonio Bailos, que quiere darnos un saludo y hacer una intervención. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo realmente estoy plenamente agradecido por haber sido el seleccionado, ¿no?, para hacer un poco una primera aproximación a algo que ya hemos visto todos, que es el libro que va a constituir un poco el objeto de esta reunión, de este seminario. Yo simplemente, porque nos hemos comprometido a que nuestros speech, nuestras intervenciones sean muy cortas, simplemente yo quiero decir que yo a Edwin fundamentalmente le conozco de Toledo, ¿no? Bueno, debo decir que en este curso, que es un curso que tenemos con los exbecarios de OIT, Bolonia y Castilla-La Mancha, y en definitiva, bueno, pues ha sido, junto con Jenny Torres, etcétera, eran digamos, la punta de lanza, ¿no?, colombiana en este grupo. Y bueno, luego ya posteriormente hemos tenido muchas reuniones y quiero señalar fundamentalmente la que tuvimos al inicio de la etapa esta que nos impide vernos, ¿no?, y como hablábamos antes, es decir, que es la etapa COVID, y es justamente un gran seminario que montó Edwin, yo creo que también con Carena, no sé si está Carena Caselles por aquí, pero en cualquier caso fue un tema muy interesante. Bueno, yo muy rápidamente estoy encantado además de estar con tantos y tantos amigos y amigas bueno, como hablábamos también, necesitamos vernos más, ¿no? No solo vernos a través del plasma, sino vernos bueno, y tener una presencia física como tal, ¿no? Con muchos de ellos hace algún tiempo que nos vemos, hace unos, lo normal es que sean 2 años, 1 año y medio, pero algunos han sido incluso más, ¿no? Por tanto, este es el tema. Bueno, yo simplemente, ya sabéis que el texto lo tenéis a vuestra disposición. El texto fundamentalmente es un texto, digamos, que va contracorriente en la medida en que quiere recuperar, ¿no?, el tema del conflicto y el tema de la huelga como un elemento de discusión entre juristas y entre sindicalistas. Y este es el primer elemento que a mí me parece muy interesante de un texto como el que nos han presentado, ¿no? Y es que fundamentalmente el autor lo que quiere es hacer un puente, ¿no? Un puente entre lo que es la reflexión y la crítica sobre lo que es el instrumento jurídico, la regulación jurídica y, por otra parte, la capacidad ambivalente siempre que tiene el derecho frente a la posibilidad de desarrollar las medidas de conflicto, las medidas de acción colectiva como tal. Yo creo que el elemento central es el capítulo primero de este libro, en donde fundamentalmente aparece la definición de la huelga y se toma partido claramente porque la huelga es un elemento, es un concepto inasible, que lo tienen que como tal medida de conflicto, medida de presión, la tiene que ser definida única y exclusivamente desde el punto de vista de la autonomía colectiva y de la autonomía de los trabajadores. Por tanto, es la expresión de una voz, que es la voz de los trabajadores como tal. Yo quiero señalar sencillamente que la huelga fundamentalmente lo que implica es el rechazo del trabajo subordinado, es decir, rechazar los fundamentos básicos del trabajo en un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque, lógicamente, la huelga lo que hace es rechazar, es, digamos, impugnar la idea de la subordinación.
Ciertamente que no lo impugna de manera permanente, sino que lo impugna de manera provisional, de manera temporal, en la medida en que ese rechazo, ese rechazo del trabajo se recompone posteriormente cuando en un momento dado se logra una nueva situación, una situación de mejora de las condiciones de trabajo, de las condiciones de empleo o de otro tipo de temas. Pero eso a mí me parece que es un elemento fundamental. Por lo tanto, las modalidades a las que puede tener, digamos, puede plasmarse, en las que puede plasmarse ese rechazo de la subordinación y ese rechazo del trabajo mediante una medida de presión, pues naturalmente lo tienen que generar, lo tienen que definir los propios trabajadores, las propias trabajadoras. Esto lo que hace es que la tipificación, el clásico modelo legal, según el cual se tipifica lo que es huelga para conseguir, según esa tipificación, dejar fuera de la protección del derecho a toda una serie de modalidades de huelga, es una maniobra restrictiva como tal y por tanto, digamos, debe ser rechazada desde el punto de vista de los principios, desde el punto de vista de la estrategia de un sindicato y desde luego digamos, de la consideración del jurista como tal. Por lo demás, posteriormente, como sabéis, el libro habla del derecho de huelga en los instrumentos institucionales, luego habla de la OIT y el derecho de huelga, es decir, elementos muy importantes, como no. Luego habla del comportamiento, que a mí me gusta mucho, el comportamiento de la huelga en el mundo, ¿no? No habla tanto de cómo se regula el derecho de huelga en otro tipo de ordenamientos comparados, sino que habla cómo se comporta, ¿no? Cómo se comporta la huelga como tal. Y, lógicamente, el capítulo más importante, más cercano, más centrado, es el del derecho de huelga en Colombia, en donde, como es natural, no solo la ley y la Constitución, para los que somos digamos, los que venimos de una cultura que es una cultura más de un garantismo constitucional, por lo tanto, en lo que se ve claramente es que la recuperación, por así decirlo, de la idea de huelga como un derecho fundamental, como un derecho ligado, por así decirlo, a la constitucionalidad del Estado social, ha venido no tanto por la ley, sino que ha venido fundamentalmente a través de la jurisprudencia, ¿no? Y por tanto, es muy interesante esa idea de las huelgas, digamos, tipos de huelga que han sido legalizadas por la ley y tipos de huelga que han sido reconocidas por la jurisprudencia, ni más ni menos que la huelga de solidaridad y la huelga sociopolítica, como nosotros llamamos. Por lo tanto, esto es un tema. Y no digo nada de esta sentencia de la Corte Superior de Justicia del año 20, es decir, en donde realmente aparece una mirada, ¿no? Una mirada mucho más abierta, mucho más, ¿cómo diría yo? Una mirada de futuro, ¿no? Una mirada de futuro sobre la posibilidad de encontrar vías jurídicas de desarrollo y de alternatividad al tema. Bueno, el libro sigue con un ¿qué será? ¿No? Casi es una canción, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la huelga? Bueno, la huelga, como preguntarse sobre qué será de la huelga, es preguntarse qué será del sindicato, ¿no? Es decir, no sé si nosotros creemos, como es así, como entendemos, que la necesidad de la construcción de un interés colectivo en torno a una organización de los trabajadores libre y autónoma es un elemento fundamental, esencial de la democracia, pues naturalmente la huelga tiene que seguir este tema. Lo cual no quiere decir que no se transforme, que no encontremos otro tipo de capacidades, ¿no? Estratégicas por parte del sindicato para poder desarrollar ese tema. El libro tiene un añadido muy importante, que es en los apuntes sobre la huelga en el sector petrolero. Y esto es un cambio de registro, y en ese cambio de registro aparece realmente una descripción de un conflicto interesantísimo, ¿no? Una descripción de un conflicto sindical, pero también de un conflicto jurídico, ¿no? Y por lo tanto, esta es una parte muy importante. Y pues, naturalmente, la conclusión es que, en definitiva, el conflicto, bueno, pues construye una realidad, ¿no? El conflicto construye una realidad y esa realidad es una realidad que intenta nivelar una situación de desigualdad económica y social profunda en los sectores productivos, en la empresa y en general en el Estado y en general en el tema, ¿no? Y por tanto, bueno, es difícil. Ahora que está aquí Edgardo González Erazo, efectivamente él tiene un libro que dice La libertad sindical, la difícil libertad sindical en Colombia, ¿no? Yo creo que ese título, que es un título muy bueno, realmente lo que sería un poco el contexto
de este trabajo tan interesante de Edwin Palma, ¿no? Efectivamente, la huelga y después de la huelga, pero cuidado, en un contexto de una difícil libertad sindical, de tal manera que conflicto y sistema sindical tienen que ir necesariamente juntos. Hay que hacer una reflexión conjunta sobre las dos cuestiones. Y nada más, yo quiero simplemente con estas pinceladas abrir un poco el debate, permitir abrir el debate y naturalmente no puedo sino felicitar primero al autor, felicitar naturalmente a todos mis queridos compañeros y amigos y amigas que están aquí y que estamos ahora compartiendo esta tarde, para vosotros mañana, para mí esta tarde madrileña de primavera, verano, en donde la lluvia se obstina en caer y felizmente hace un poquito de fresco, con lo cual estoy encantado. Y bueno, y naturalmente yo creo que felicitar a la USO, a la Unión Sindical Obrera por haber podido construir este seminario, que sin duda es un seminario de un enorme interés y que a las pruebas me remito, ¿no? Por la cantidad de gente que estamos aquí conectados como tal. Muy bien, pues muchísimas gracias y eso es todo lo que de momento tengo que hacer. Muchísimas gracias, profesor Bailos. Quisiéramos entonces abrir un espacio con las personas invitadas a la conversación, a los profesores invitados a la conversación sobre sus percepciones acerca hacer sus comentarios acerca del texto. No sé si la profesora Marcy quisiera iniciar. Vamos a hacer estas intervenciones cortas y después unas preguntas para desatar una conversación sobre el tema de la huelga y sus presentes y futuros. Profesora. Bueno, voy a tomar entonces la invitación a hablar. A propósito entonces de lo que plantea el profesor Bailos y también algo que yo quería agradecer de esta invitación, aparte de la alegría de poder estar con los colegas que van a intervenir acá y además encontrar gente en el público que es muy querida, realmente es interesante poder leer un texto, una monografía dedicada a la huelga de Colombia en el momento actual. Yo soy chilena, nuestros países han pasado un periodo excepcional de revuelta social. No quiero hacer con esto grandes conclusiones, pero sí que son fenómenos a los que tenemos que estar atentos y me llamaba mucho la atención que cosas que serían las típicas formas de empezar la presentación de un libro chileno sobre huelga estaban presentes en la obra de Edwin Palma, desde la introducción, que decían hay poco estudio sobre esto, hay un déficit. Por ejemplo, que el modelo sindical esté en la empresa, en Chile pensamos que es una creación propia y vemos que por razones históricas distintas Colombia ha vivido algo similar y se trata de países que también habían sido muy celebrados por su orden, por su prosperidad. Entonces ahí hay una cuestión que evidentemente es muy, muy interesante para debatir. Y en esto, hacia el final del libro, para abrir una discusión si ustedes quieren, en que se plantean las provocaciones con respecto a cómo vamos a entender la huelga después de la huelga, se citaba al profesor Bailos con una reflexión muy interesante que es la huelga general no ha perdido apoyo, incluso puede que tenga más en estos tiempos, pero parece que se cortó una correa de transmisión en la incidencia de los temas laborales. Esa fuerza social no está logrando instalar la agenda laboral. Eso en el caso chileno es muy constatable. La revuelta social del 2019 no tuvo un discurso laboral, el actor sindical no fue relevante y ahora lo hemos comprobado con la elección de los constituyentes en que el tema laboral y sindical no está en los programas. Esa es una cuestión que yo pienso que debería, o sea, es un dato nuestro, pero me pareció que en el libro de Edwin se podían ver elementos parecidos, no necesariamente iguales, y yo
me gustaría saber más, o sea, cómo está presente este debate estrictamente laboral en conflictos que involucran tantas reivindicaciones de distinto tipo y por distintos actores. Eso yo diría como una primera cuestión. Gracias. Muchas gracias, profesora. Profesor Carrillo, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues encantado de compartir esta presentación, de acompañar a Edwin, de volver de manera simbólica a Colombia, donde hay tantos afectos y amistades, y de tener la oportunidad del reencuentro con apreciados colegas. Voy al punto. Me parece muy sugerente el libro. Yo haría una lectura transversal desde el valor de la jurisprudencia como fuente del derecho, y el derecho al trabajo, y en particular la importancia estratégica de la jurisprudencia constitucional. Creo que en Perú, en Chile, en Ecuador, en fin, en el espacio próximo donde existen tribunales constitucionales, creo que está pendiente un estudio sistemático, de fondo, del aporte de esa jurisprudencia al derecho del trabajo. Obviamente tiene claroscuros, tiene algunas situaciones de aproximaciones de repente más tradicionales, pero encontramos también adelantos, anticipos, proyecciones de futuro, para tomar la expresión del profesor Bailo, en muchas de estas sentencias. Yo creo que es muy interesante la posición de Edwin Palma como autor del libro, por su perfil su condición de abogado, su condición de litigante. Edwin ha activado acciones que han generado sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, la C-796 y la C-391 del 2014 y 2019, pues lo tienen como promotor de esas acciones, ¿no? Si tomáramos una metáfora deportiva, pues Edwin opera un poco como esos antiguos mediocampistas, ¿no? Polifuncionales. Entonces en Edwin encontramos al abogado actuante, al jurista que reflexiona, pero también al comprometido con la acción sindical. Entonces en una convocatoria de una selección sudamericana de laboralistas, pues Edwin debería ser de todas maneras fichado, porque pues aporta este perfil tan singular. Y creo que el libro lo expresa, porque el libro es un libro escrito por un abogado, con unas reflexiones y un material para abogados. Es un libro escrito desde un compromiso, desde un interés, identificación con la acción gremial. Y es un libro que aunque no lo destaca, digamos, se menciona, pero no se destaca, pues eso es un libro de un abogado litigante, de un abogado que pone a funcionar el derecho y pide entonces desde distintos espacios, y en particular desde la Corte Constitucional. Yo creo que también es un mensaje y una invitación a que el compromiso con una causa social, como es la defensa de los trabajadores, pues no exime, o al contrario, demanda el mayor compromiso de rigor, estudio, análisis, sistematización. No son excluyentes, creo que son confluyentes. Y entonces expresiones o términos, categorías como el contenido esencial, bloque de constitucionalidad, el derecho internacional de los derechos humanos, el control de convencionalidad, muchos de estos términos utilizados en la obra, pues no deberían sernos ajenos, no deberíamos renunciar porque están en el mundo constitucional. Creo que hoy forman parte en todo caso, de un diálogo fructífero, valioso, entre el mundo del trabajo y el mundo constitucional, que los laboralistas deberíamos transitar con más frecuencia. Y creo que el libro que comentamos hoy, pues lo hace, está en ese espacio, y seguramente pues en ese tránsito habrán otras reflexiones, y invitamos a Edwin a continuar en ese empeño, ¿no? De repente en esa posibilidad de futuras colaboraciones o segundas ediciones, cabría
hacer algún tipo de distinción. No sé si exactamente eso es relevante en Colombia, sí lo sería en el Perú. En los supuestos de conflicto en el ámbito de la actividad privada diferenciado, o viendo la diferencia que existe en el ámbito estatal, en el sector público, ¿no? Creo que ahí hay un espacio para una reflexión. Conceptos como la interpretación pro homine creo que están en varias sentencias, en el sentido de que el derecho se interpreta ampliamente y las restricciones, las limitaciones deberían interpretarse de manera limitativa, ¿no? Entonces creo que también hay un tema de evolución. Hay más de 20 años de sentencias de la Corte Constitucional comentadas en el texto a pie de página, pero no necesariamente se hace una aproximación cronológica, se hace más bien una aproximación temática como alternativa del autor. Obviamente eso es absolutamente válido. Pero si la miráramos cronológicamente, secuencialmente, creo que también ahí podríamos identificar signos de progreso, ¿no? Sin perjuicio de que el propio autor, digamos, reclama o expresa decepción por algún resultado no logrado. Creo que viendo en secuencia de periodo largo, yo encontraría signo de progreso y apuntaría a destacar ese progreso para que sea la ruta a seguir, ¿no? Y a partir de esa ruta, también, dada el valor del Tribunal Constitucional, pues influenciar, sostener esas posiciones para que se conviertan en doctrina jurisprudencial e influenciar al Poder Judicial, ¿no? Que es otro espacio que también el trabajo de Edwin lo advierte. Trabaja tanto sentencias de la Corte Suprema en ámbito laboral como de la Corte Constitucional. Yo me quiero quedar solo en el ámbito constitucional, pero ahí, digamos, también habría que identificar vasos comunicantes, ¿no? Y en todo caso, si hubiera discrepancia frente a la posición de lo resuelto por la Corte, pues exigir la argumentación que sustente esa diferencia, que sustente esa restricción, que sustente pues cualquier posición que pudiera discutirse. Fito Páez canta el amor después del amor. Edwin ha escrito la huelga después de la huelga. No sé si hay ahí alguna sintonía musical laboral, pero así como a Fito hay que escucharlo, pues creo que a Edwin hay que leerlo. Así que es una invitación para que se siga con este libro y esperamos otras obras de Edwin. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Esa frase va para la contraportada de la segunda edición con toda seguridad. Profesor Hugo, quisiéramos escucharlo entonces. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Agradezco mucho a Edwin Palma la invitación y también a Antonio Bailos, que creo que hizo de Nexo, ¿verdad? Así que gracias a ambos colegas por permitirme esta participación. Encuentro un breve comentario, encuentro una gran proximidad entre el planteo de fondo del libro en lo que tiene que ver con la definición de huelga, o más bien la imposibilidad de definir la huelga o la inconveniencia de definir la huelga, y eso me genera, como les decía, gran familiaridad con lo que son una cultura jurídica bastante distinta a la colombiana, como es la uruguaya, pero que sin embargo desde este sesgo, desde este lado del planteo de Palma, les decía que encuentro gran proximidad. ¿Por qué? Porque los juristas, o quienes ejercemos la docencia, tenemos una especie de manía definitoria. Cualquier concepto o cualquier fenómeno social que anda en la vuelta, tratamos de categorizarlo, de alguna forma de fijarlo. Incluso a veces en las propias expresiones que empleamos, decimos, bueno, vamos a fijar el concepto de tal cosa, ¿no? Y la verdad que no es bueno fijar el concepto. A veces los conceptos es bueno dejarlos sueltos en lugar de fijarlos. Y creo que este concepto, que esta idea de huelga es mejor dejarla suelta que fijar un concepto o fijar una definición. Lo cual nos permite también entonces hacer una reflexión o una mirada hacia lo que es nuestro propio hacer
nuestro propio hacer en la doctrina, en la enseñanza del derecho. Definir entonces un fenómeno, todos sabemos de qué se trata de identificar los componentes o los atributos que uno puede entender como esenciales de un fenómeno justamente para fijarlos, justamente como a partir de ese lente, diríamos, observar de distinta manera y valorar ese comportamiento acerca de si es legal, si es ilegal, etc. Se trata entonces de identificar componentes esenciales. Y quiero dejar fijada esta palabra esencial porque luego quiero volver sobre ella. Definir entonces es como en un filme, ¿verdad? Enfocar una determinada escena a unos determinados personajes, una cierta situación, y dejar fuera de foco otras. O sea, significa siempre una cierta opción, una opción sobre que un cierto fenómeno tiene X componentes de tipo A, pero no componentes de tipo B o C. O sea, hay un determinado enfoque dejando fuera de campo otros. Definir entonces es siempre delimitar. Y si esto es así, que creo que es efectivamente así, hay dificultades, me parece, para definir la huelga, porque si definir es poner límites, es enfocar ciertos objetos respecto de otros que quedan fuera de campo, en el caso de la huelga hay una dificultad en tanto la huelga es un derecho para defender otros derechos. La huelga no vale por sí, por más que esa pueda ser en algún caso alguna estrategia de algún sindicato, ¿verdad? Pero la huelga es un derecho, diríamos, instrumental, es un derecho para defender derechos. Y es para defender derechos, como decía hoy Antonio Bailo, de un especial sujeto que es alguien que desarrolla su actividad laboral en condiciones de desigualdad, en condiciones de subordinación. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese carácter elemental de la huelga, de que es un instrumento para defender derechos de personas que desarrollan su actividad en condiciones de desigualdad. No es un problema entonces de técnica jurídica, no es un tema que deba quedar exclusivamente en manos de la doctrina o en manos de los juristas que desde su escritorio escriban definiciones de tipo a priorística acerca de la huelga. El tratamiento incluso legislativo de estos temas no debe dejar o no debe soslayar más bien esta idea de que se trata de un derecho para defender otros derechos de personas que desarrollan su labor de manera o en relaciones desiguales, y que se trata de provocar una constricción al empleador, de provocar incluso un daño al empleador. Esto también genera alguna dificultad en espíritus excesivamente formales desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? A todo esto entonces, ¿qué es lo que tienen para decir los titulares de ese derecho? Los titulares de ese derecho, si hay una definición de huelga, no tienen prácticamente otra cosa que hacer que amoldarse a ese modelo preconcebido en el cual no tuvieron nada que decir ni nada que hacer, si quieren que ese comportamiento no les genere perjuicios mayores. Y acá se da una paradoja que la encontramos también en otros problemas actuales del mundo del trabajo, como la definición de subordinación, por ejemplo. Se da la paradoja de que todo cambia la organización del trabajo, cambia la conformación y la dimensión de los mercados, cambia la tecnología, todo cambia, pero, y acá podemos también evocar otra canción, ¿verdad? Todo cambia, decía Mercedes Sosa, ¿verdad? Martín Carrillo. Todo cambia, pero, sin embargo, pretendemos que la huelga quede amarrada, anclada, también la subordinación jurídica en otro orden de problemas, a una definición, reitero, preconcebida. Por lo tanto, definir la huelga no es una cuestión a priorística, no es una cuestión de naturalezas jurídicas, ni de fijar conceptos, ni de determinar esencias, sino que es más bien identificar cuáles son los comportamientos más aptos de los trabajadores en el momento preciso para ocasionar una mejor efectividad de ese derecho, que es un derecho, reitero, instrumental. Gracias. Creo que me pasé unos minutos, disculpen. No, muchísimas gracias, profesor Barreto.
Profesor Guillermo, buenos días, lo escuchamos. Bueno, gracias Juan Bernardo, gracias Edwin por la invitación. Es una convocatoria muy apropiada y muy sentida desde el punto de vista de los momentos que nos tocan atravesar no solo nuestra Latinoamérica, sino más ampliamente. Así que desde ya el agradecimiento y además por el motivo de la convocatoria. En el breve tiempo que hemos tenido adjudicado, me voy a referir al autor de la obra, a la obra y al motivo de la propia obra, en ese orden. ¿Por qué? Primero, el autor de la obra, la verdad que lo hace Edwin desde un lugar privilegiado. Nosotros, por lo general, los abogados, juristas, docentes que nos dedicamos al derecho del trabajo y hacemos además de asesores sindicales, siempre tenemos esa suerte de esquizofrenia, de sentirnos parte del conflicto y a la vez de mirar el conflicto. Por lo tanto, ese lugar privilegiado, ese promontorio que tiene Edwin de poder ser parte del proceso del toma de decisiones y además de poder mirarlo y reflexionarlo desde la lógica también del derecho y de su quehacer como profesor, como docente, es realmente un lugar muy significativo. Siempre tenemos esa dualidad, ¿no? Los que nos dedicamos como asesores sindicales. ¿Por qué? Porque, bueno, no podemos ponernos en el lugar de la toma de decisiones. Pero ¿cómo escindir cuando uno está en un conflicto, cuando uno asesora en el medio de un conflicto? ¿Cómo escindir esa mirada propiamente de asistencia del de ser parte del conflicto? Así que eso que a nosotros durante tantos años nos ha develado, porque no sabemos cómo resolverlos, creo que Edwin lo ha resuelto y lo ha explicado por lo menos en su obra en materia de la huelga. Por lo tanto, esa primera referencia, esa simbiosis que expresa Edwin en su libro, es evidente de ese origen dual, pero reconfortarte para ser parte de los conflictos que le tocan. En relación a la obra, bueno, temo que me voy a repetir con lo que han venido señalando mis queridos colegas y amigos, pero claro, ¿cómo no repetirnos si somos todos partes de una misma cofradía, ¿no? Decía Antonio, bueno, Toledo, Edwin, mi primera referencia es Toledo. Bueno, y para todos nosotros, Toledo, Albacete, Ciudad Real, Madrid, son nuestros lugares de ida y vuelta, nuestros lugares de pertenencia y de reflexión en cada oportunidad. Bueno, desde esa cofradía, claramente, todos mis compañeros de panel se han referido a esta idea de la definición, ¿no? Esto de cuánto una definición o un concepto nos traiciona. Y es verdad que en cada uno de los casos en que volvemos sobre la cuestión de los conceptos o las definiciones sobre la huelga, caemos en esa misma trampa. Pero claro, es una trampa que tiene que ver con aquella simbiosis que hablaba al principio de dirigente y a la vez jurista de Edwin, que es que nosotros necesariamente nuestros instrumentos como abogados, sobre todo abogados en materia sindical, es plasmar de algún modo derechos. Y cada vez que plasmamos derechos, no quiero ni pensar, porque buena parte de estos derechos son producto de un proceso larguísimo de construcción social, política, ideológica, que podemos llamar el construccionalismo social. Por lo tanto, ¿cómo no haber entrado en esa lógica de reconocer los derechos? Pero claro, cada vez que reconocemos un derecho, a la vez lo estamos limitando, le estamos dando un contorno. Y ahí volvemos a el problema y la paradoja, como decía Hugo, de las definiciones. Y creo que Edwin lo plantea muy bien en términos de la discusión sobre esta definición de la huelga, y lo plantea en los términos que siempre la huelga se ha dado, esta también dilemática presencia de la huelga como pura facticidad, puro hecho, y en su caso
la huelga como derecho. Y cada vez que miremos desde lo sindical, siempre nuestra mirada es la huelga como hecho, la pura facticidad crea derecho y desborda incluso los derechos establecidos. Por lo tanto, la búsqueda de la definición desde la autonomía es la búsqueda de saltar los límites, aunque se ha establecido previamente un cierto derecho a una determinada condición de trabajo, e incluso al propio instrumento que es la huelga. Lo mismo que la noción clásica de la huelga, que también trabaja muy bien como crítica Edwin, y que nos pone en una situación mucho más novedosa, y en esto siempre volvemos a un ya viejo artículo de Antonio Bailos en la revista de Derecho Social sobre los viejos y nuevos conflictos, y eso me lleva a la última parte de esta intervención, que quiero hacerla estrictamente a lo que me han solicitado, que tiene que ver con no solamente la mirada de la huelga. Decía muy bien Daniela, bueno, tenemos una desconexión en estos procesos recientes entre lo que es la huelga y lo que es la presencia, perdón, las revueltas y lo que es la presencia de lo laboral, de lo sindical. Pero hace unos días estuve en una actividad junto con, escuchando obviamente, a un gran intelectual de este tiempo que es Álvaro García Linera. Y Álvaro, vicepresidente de Bolivia, como todos sabemos, derrocado por un golpe infausto que por suerte rápidamente la ciudadanía boliviana logró recuperar democráticamente ese espacio. Bueno, pero Álvaro decía en un momento que estamos en un tiempo suspendido. El tiempo suspendido que algunos intelectuales europeos lo adjudican a la situación de la pandemia, en realidad él lo atribuye a un tiempo suspendido porque un relato construido en los últimos 30 años, que es el relato neoliberal, está en crisis. Y estamos en un proceso de apertura hacia un nuevo momento cognitivo que marque nuevas tendencias emancipatorias. Pero claro, como todo proceso, gramsciano por cierto, en donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, estamos intentando ver ese nuevo horizonte. Bueno, en ese nuevo horizonte, la huelga, ¿pero qué huelga? La huelga como manifestación de antagonismo, como rechazo a la subordinación, como decía Antonio al comienzo, como una suerte de suspensión también de la normalidad, que es un concepto que Edwin incorpora en su obra. Es decir, la huelga es siempre un ya no más. Y volviendo a Álvaro García Linera, esta idea de las olas o ciclos de gobiernos progresistas en Latinoamérica se han abierto en todos los casos con grandes procesos, ni qué decir de Chile, y ni qué decir de lo que está sucediendo ahora mismo en Colombia o en Argentina a principios del siglo. Han nacido estos procesos de grandes transformaciones de contestación social y popular al orden establecido. Por lo tanto, sobre esa línea emancipatoria, la huelga, en el sentido más amplio que todos consideramos, en esa reformulación en términos de instrumento para transformar y modificar un estado de cosas, va a seguir siendo insustituible. Y finalmente, porque surge en algún punto también de la obra de Edwin, y además es propio de nuestra historia como laboralistas, nosotros identificamos mucho la huelga con el conflicto, con la apertura y el cierre del conflicto. Nosotros siempre somos el conflicto es una manifestación que se expresa de un modo muy significativo y extrínseco, y que por supuesto después vuelve a cierta normalidad una vez que termina el conflicto. Y esas huelgas muchas veces perdidas en nuestra historia, tenemos muchos ejemplos de eso, hacen que cada nuevo conflicto parece que se empieza desde ese mismo momento. Y ahí, volviendo a Walter Benjamin, en sus tesis sobre la historia, me parece que lo importante es que
pensemos un entrelazamiento entre cada conflicto. Cada conflicto nos permite aquilatar el siguiente. Y eso no es más ni menos que la conciencia que, en función de las distintas luchas de todos los que nos precedieron, fuimos conformando. En esa idea me parece que la obra de Edwin es una obra perdurable y es una base de sustentación para seguir pensando y reflexionando en esa dualidad que ponía al comienzo, el dirigente, el que está en la trinchera y el que piensa y reflexiona sobre ese mismo conflicto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias, profesor, y a todos y a la profesora por sus comentarios. Aunque habíamos previsto entrar de una a las preguntas motivadoras de una discusión, a partir de lo que aquí hemos hablado y el contexto que estamos viviendo, Edwin quiere hacer un comentario. Varios comentarios, obviamente, para seguir en esta interesante conversación. Primero, agradecer nuevamente al profesor Bailos, a Daniela, a Guillermo, al profesor Hugo, al maestro y colega Martín por aceptar esta invitación, por estos comentarios que motivan a que sigamos en esta tarea que compartimos todos de seguir investigando, analizando sociológicamente un fenómeno tan importante como el derecho de huelga. Agradecer también a alguien que pues, sin el cual no hubiésemos podido hacer esto y tampoco hubiera podido escribir el libro porque ha sido paciente, que es Juan Bernardo, que me acompañó en esta titánica tarea de escribir, reescribir, reeditar, porque pues estos temas cambian todos los días. Incluso ya estoy tomando apuntes sobre lo que será la segunda edición y ya tengo una larga lista de temas que quiero adicionar en esa segunda edición, incluyendo este texto que se los recomiendo, No tengáis miedo de lo nuevo, prologado por el maestro Antonio Bailos, que plantea también algunas reflexiones sobre lo que es volver al sindicato, como se llama uno de los capítulos, volver al trabajo, volver al sindicato, y plantea algunas reflexiones sobre lo que es el presente y el futuro del conflicto. También lo recomiendo mucho. Quiero también agradecer y saludar muy especialmente a la doctora Clara Dueña, ya lo había hecho, pero no habían ingresado muchos, es magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia colombiana, y a mi compañero, maestro y culpable de que yo sea dirigente sindical, compañero Juan Ramón Ríos, que también se encuentra aquí. Hoy amanecimos con una noticia de que el senador santanderiano Miguel Ángel Pinto pretende meter un artículo en la que se le prohíba la huelga para los trabajadores de la rama judicial. Es decir, desconoce, mientras Colombia está en estos momentos en la lista de la lista negra que llamamos nosotros, de la OIT, hay senadores que desconocen el derecho humano a la huelga, que desconocen qué es servicio público esencial y qué no. Hemos intentado hacer 2 reformas legislativas para armonizar el derecho de huelga con la doctrina internacional del trabajo, y a los senadores les entra por un oído y les sale por el otro porque no conocen este tema. Por eso la importancia de que los sindicatos y los sindicalistas, utilizando un término un poco de un sindicalista retirado ya italiano, Riccardo Terzi, seamos experimentadores sociales. Tenemos la tarea de seguir siendo experimentadores sociales. Y algunas reflexiones sobre las primeras intervenciones, sobre lo que dijo la doctora Daniela. Aquí pasa lo mismo, es decir, ha pasado lo mismo. Yo incluso en estos días teníamos unas conversaciones con alguna constituyente chilena recién electa y algunos compañeros que lideraron la convulsión social en Chile, y también compartía la misma preocupación. Los temas del trabajo no están siendo debatidos, no van a ser debatidos en la constituyente, o al menos hoy no se avisora, porque ni siquiera fueron elegidos constituyentes que vengan del movimiento sindical. El movimiento sindical estuvo ausente. Aquí, a pesar de que el movimiento sindical ha liderado técnicamente, y le compartía por el interno un artículo que escribí sobre el tema particularmente, es decir, técnicamente no ha habido huelgas, y prácticamente una autorreflexión sobre eso es porque hay una incomprensión del derecho de huelga. Por eso este libro, como bien lo señala Daniela, sale en una importante época. No fue planeado, porque de esto se pensó el 28 de abril, que era una huelga, un paro de 24 horas, pero terminó extendiéndose por semanas. Pero creo yo que precisamente es parte de lo que quiero hacer con el libro,
es aportar a la comprensión del derecho de huelga. Yo sé que aquí, tanto como en Chile, la tasa de sindicalización es marginal, la negociación colectiva es hacia la empresa, la cobertura es inferior y obviamente eso dificulta la participación de los sindicatos en grandes huelgas. Bueno, ahí pongo de presente en el texto algunas huelgas que se han hecho acá, pero también siendo autocríticos. Nosotros como sindicatos, como trabajadores, como sindicalistas, no hemos estado a través del derecho de huelga pudiendo hacerlo, porque una de las manifestaciones de la huelga o una de las finalidades es la huelga socioprofesional o sociopolítica, no lo hicimos, no lo hemos hecho, salvo 1 o 2 sindicatos, entre esos el que me honro presidir. Bueno, también frente a los comentarios que hace Martín, hoy incluso en el sector público hay también, y este es un aporte que también hago a través del libro, en el sector público se tiene la lectura, el mito de que no hay derecho de huelga en el sector público. Eso es peligroso, porque recientemente nosotros, es decir, está reconocida la huelga como un derecho fundamental y humano. Pero si usted habla con los sindicatos de los empleados públicos, dicen, no, nosotros no tenemos derecho de huelga por una vieja norma que está ahí en el Código Sustantivo del Trabajo. Y precisamente este libro intenta romper este mito. Es una invitación a romper ese mito y a tener siempre de presente la huelga como un medio y no como un fin en sí mismo. Le agradezco mucho la metáfora frente al futbolista. Yo soy pésimo en el fútbol, pero bueno, le agradezco esa reflexión. Y no, la canción de Fito Páez la desconocía, la voy a buscar, pero algo que sí incidió en el nombre no sabía que había una canción que se llamaba así, El amor después del amor, pero sí hay un poema de Derek Walcott, que me gusta mucho, que se llama El amor después del amor, cuya frase final es una frase lapidaria, es una invitación a hacer de nuestra vida una fiesta. Es al margen del derecho, incluso esa frase lapidaria, les confieso, la tengo tatuada en mi espalda. Creo que hay que hacer de nuestra vida una fiesta, porque es corta esta vida. Frente a la reflexión que hace el maestro Hugo, que lo cito, he leído bastantes de sus textos, incluso por aquí vi que se conectó Carena me sugirió uno de los textos alrededor del conflicto. En Uruguay, pues, existe esa legislación que uno quisiera que existiera alrededor del derecho de huelga, incluso parece histriónico para los trabajadores colombianos que se regule el derecho de huelga, por ejemplo, en la modalidad de ocupar los sitios de trabajo. Es decir, eso aquí es impensable. Aquí, si se ocupa el sitio de trabajo, se entiende que es sabotaje. Bueno, pero está reconocido por la doctrina internacional del trabajo y hay legislaciones como la uruguaya que contemplan la posibilidad de ocupar los sitios de trabajo como una modalidad de huelga. Y por eso nosotros tenemos, y yo empiezo así en parte del libro diciendo que el concepto que tenemos de huelga en el artículo 429 del Código es lacónico, es viejo, está adaptado a las viejas formas de organizar el trabajo, al fordismo que hay que irlo dejando atrás y que ya se quedó atrás de por sí. Y por eso esa definición, y utilizo un concepto de la técnica definitoria, que es un concepto un poco italiano, que entre más define, más deja por fuera otros medios de presión. Y creo que en eso, estas reflexiones, por eso uso mucho la fuente del profesor Bailo, que me alegra, me emociona por demás que hoy esté en este escenario. Esa definición, que insisto, por eso empieza por ahí el libro, intenta dejar otros medios de acción colectiva, es caer en esa trampa a la que hace alusión el profesor Guillermo. Y cierro esta primera reflexión, insisto, un poco provocadora para seguir en la conversación a propósito de la mención que hace el profesor Hugo de Álvaro García. Álvaro García, en el marco de esta pandemia, dijo, estamos en una huelga planetaria. Me gustó mucho ese término de Álvaro García porque recuerden que hace un año a todos nos confinaron. Y es decir, el mundo se paró, es decir, el capitalismo resultó ser no tan fuerte como decía ser, sino resultó ser frágil y producto de un microorganismo casi que invisible y utilizó el término de huelga planetaria para describir que pues se paró el mundo, es decir, hay una parálisis del mundo. Y esto tiene que ver con estas reflexiones sobre precisamente el concepto de la huelga como un concepto como lo planteó al inicio el profesor Bailus, de impugnar el trabajo subordinado.
Y cierro esta preliminar diciendo que me gusta esa metáfora que usó también el profesor Bailos, entre un puente, el de utilizar un puente, estas reflexiones del libro, un puente entre lo que es el derecho y es lo que intentamos hacer en la vida práctica, en la vida real, porque los trabajadores lo que no podemos dejar de hacer, y cierro así la conclusión del libro, es dejar de luchar por un mejor país, por una mejor sociedad, por un mejor mundo, por una estandarización mundial de las normas del trabajo y obviamente por la construcción de mejores derechos laborales. Entonces, esas reflexiones preliminares, reiterando mis agradecimientos a cada uno y cada una de ustedes. Muchísimas gracias, Edwin. El profesor Bailos pide la palabra. Sí, es nada más para añadir aquí al debate, ¿no? Porque yo creo que tanto Daniel Amarci como Edwin han señalado una cosa que es evidente, ¿no? Y es que en un momento dado parece como si el trabajo hubiera perdido el trabajo como tal, como elemento central dentro de la sociedad, como si hubiera perdido su importancia y sobre todo posiblemente la capacidad de organizarse colectivamente y presentarse como sujeto, ¿no? Bueno, yo creo que también el COVID, es decir, la pandemia, ese momento terrible que hemos vivido, ha puesto de manifiesto algo muy, muy evidente, ¿no? Para todos, pero es muy importante que haya salido a la luz, ¿no? Y es fundamentalmente el hecho de que sin los trabajadores sanitarios, sin los trabajadores sociosanitarios, sin la gente que recoge y siembra y lleva, digamos, los alimentos a la ciudad, sin los reponedores de los supermercados, sin las cajas, es decir, sin lo que es el trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, esta sociedad habría desaparecido. Habría desaparecido absolutamente, como en la Guerra de los Mundos, ¿no? Y por lo tanto, la idea, digo, la Guerra de los Mundos de Wells, claro, no la guerra entre clases, como muchos de vosotros malvadamente habéis podido pensar. No, lo que sucede es que, en definitiva, el trabajo hoy ha demostrado la centralidad máxima. Es decir, que esta sociedad no se sostiene, no existe, si no hay trabajo. Y por tanto, esta es una idea muy curiosa y muy interesante. Claro, ¿cuál es el hecho, cuál es el acto que suscita la mayor solidaridad, la idea de que en definitiva hay una organización, hay una organización en torno al trabajo que busca a su vez una participación democrática que no es la participación democrática electoral clásica del liberalismo, sino que es una participación democrática a través de escuchar, de hacer escuchar la voz del trabajo? Pues naturalmente eso es la huelga, pero además la huelga general, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también? Que las huelgas generales han consistido, por ejemplo, en el caso español, que es el caso, han conseguido no su objetivo inmediato, pero sí un objetivo mediato. ¿En qué medida? En la medida en que a partir de la gran protesta frente al ciclo de reformas neoliberales entre el 2010 y el 2013, se ha conseguido un fortalecimiento sindical muy importante. Yo hoy, esta mañana aquí, es decir, vuestra madrugada, he estado en un congreso que es el 10º Congreso de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. Bueno, en donde, por otra parte, su lema era la fuerza del trabajo, ¿no? La fuerza del trabajo, el sindicato, ¿no? Esta era un poco la historia. Bien, ¿y qué es lo que se aparecía ahí? Bueno, aparecía de que gracias, es decir, que el fortalecimiento de ese sujeto colectivo organizado es el que hoy está consiguiendo ¿cómo podríamos llamarle? Un programa de cambio muy importante dentro de lo que son las relaciones laborales y el derecho al trabajo. Ciertamente que nosotros, por unas circunstancias políticas, pero que son unas circunstancias políticas que no podemos nunca, creo yo, separar de esa inmensa movilización social que se produjo, por cierto, fomentada y llevada a cabo también y de manera muy importante por los sindicatos en ese ciclo de 2010 a 2013. Y esto digo porque esto me interesaba el resaltarlo como un elemento ambivalente, ¿no? Es decir, es evidente que la huelga general no consiguió tumbar al gobierno
en mi caso, en el gobierno Rajoy, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ese tipo de movilización ha generado hoy un proceso, y en este sentido tendríamos que hablar un poco, como ya ha señalado Guillermo Giannivelli, pues bueno, de un encadenamiento, ¿no? De un proceso, de una procesualidad del conflicto y, por tanto, mirar desde un enfoque un poquito más amplio como tal. Bueno, yo sencillamente el tema colombiano sobre los servicios públicos, la prohibición de la huelga en los servicios públicos, a mí me parece personalmente que es, digamos que no se puede mantener desde el punto de vista del derecho internacional. Me parece que es una prescripción absolutamente que hay que ponerla fuera de lugar. Y en tema de la huelga con ocupación, yo creo que hay un elemento fundamental. La huelga con ocupación es la manifestación clara del derecho de reunión también en la empresa. Y por lo tanto, no es solo un problema digamos, no solo es un problema, no solo es cuando el derecho uruguayo reconoce ese tipo de ocupación, lo que está haciendo en definitiva es jugar con una ponderación de derechos fundamentales que es perfectamente extrapolable en otro tipo de nuestros, digamos, de nuestros ordenamientos constitucionales. Por tanto, la reformulación, ¿no?, que podemos hacer de esos paradigmas, de ese juego de ponderación, pues puede siempre utilizarse porque, en definitiva, y este es el punto final, yo creo que el garantismo constitucional en el cual un poco nos movemos todos nos permite una amplitud mayor, ¿no?, una amplitud mayor de vida, de mirada, ¿no?, de un horizonte, como se ha señalado también, un horizonte más grande. Y acabo simplemente con una cosa. Hoy estáis hablando el amor después del amor, el verso, etcétera, etcétera. Nosotros, en este congreso que os he señalado del sindicato de comisiones obreras, ha abierto con el verso de Benedetti, defender la alegría, ¿no? Y por lo tanto, me encanta pensar que estamos en la misma onda, en la misma línea, a pesar del océano y a pesar del cambio de hemisferio, ¿no?, en este sentido. Muchas gracias. Juan, antes de la siguiente pregunta, quisiera hacer también un saludo muy especial, creo que está conectado, a Enrique Correa, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, quien además pues hizo el prólogo del libro, que creo que es muy importante. No había visto que estaba conectado para efectos de esto, lo que ha significado este texto. Gracias, Enrique, por estar aquí conectado. Edwin, no sé qué pasa, pero se me desconfiguró el computador. Algo, y el archivo de conferencias que habíamos preparado. Ok, no hay ningún problema. Que esto no nos detenga. Yo creo que una pregunta que valdría la pena hacerle a los invitados, y en esta convulsión social que está viviendo Colombia, pero también Latinoamérica, la vivió también con fuerza en España, como bien lo acaba de señalar el profesor Bailos, y es una pregunta que nos hacemos todos, un poco más desde el constitucionalismo, para apelar a eso como interesados y estudiosos de este tema, es que tiene que ver con la huelga y el derecho de huelga con la democracia. Una referencia se menciona en el texto de que los países más democráticos pues tienden a ampliar más el derecho de huelga, y los países menos democráticos tienden a restringirla, y esto tiene que ver con el intento de bloquear el derecho de huelga en el mundo que sostienen los empleadores desde el año 2012 en el marco de la OIT, y que han ratificado en esta conferencia, incluso en el marco de la discusión de Colombia en la Comisión de Aplicación de Normas. Entonces, yo quiero que nos demos una rondita sobre ese tema, profesores y profesora. Empecemos por la profesora Daniela. ¿Cómo concibe ese tema de la huelga con su vínculo estrecho con la democracia? ¿Si hay o no hay ese vínculo? Gracias. Yo quisiera entrar a eso, pero por otro lado, que es algo que tenía preparado también para comentar en tu libro.
cuando tú tratas los instrumentos internacionales, haces un esfuerzo que es poco común de sistematizar lo que ha dado el sistema interamericano en esta materia. Y me llamaba, o sea, que me parece que es un aporte, pero también me parece interesante constatar la pobreza que tenemos ahí. Fíjate que el 2019 la Comisión Interamericana le solicita a la Corte una opinión consultiva a propósito de estándares mínimos de la libertad sindical en relación con la perspectiva de género. O sea, entramos como de una manera extraña al tema, pero es el documento más claro que yo he leído en que haciendo estas reflexiones, que yo pienso más bien son compartidas, nosotros diríamos, esto lo damos por descontado, que allí donde hay libertad sindical amplia suele haber democracia fuerte, y el documento lo plantea incluso superficialmente, si ustedes quieren. Bueno, como hemos constatado esto, ¿de qué manera esto podría ayudar a la condición de las trabajadoras y en la aplicación de una perspectiva de género? Y aquí lo que me parece que es el pie desde el que hay que partir, haciéndonos cargo que como sistema no tenemos estándares mínimos. No hemos construido algo, siendo que es nuestro sistema de justicia más relevante para el Cono Sur, para Centroamérica. Tampoco es una cosa de la que nos tengamos que sorprender mucho, porque sabemos que la libertad sindical es el ámbito del derecho al trabajo de más difícil exportación, esas cosas las sabemos, pero tener que certificar que no ha habido un desarrollo relevante o prácticamente ningún desarrollo, me parece que en tu libro se da un primer paso, se hace un esfuerzo por entrar a eso, que es un ámbito no solo a reflexionar, sino que a tratar de producir algo por esa vía. Sobre todo porque cuando hablamos de las modificaciones del derecho del trabajo, estamos siempre hablando de elementos que exceden los ámbitos nacionales también. Sí, no sé si por favor los compañeros panelistas quisieran intervenir en ese tema de el papel del conflicto, el papel de la huelga en estas sociedades de democracia acotada, restringida, incompleta, no sé cómo lo queramos denominar. Sí, si me permiten. Aunque siempre será incompleta, pues, pero... Para seguir con el diálogo ante la retadora propuesta de Edwin. Yo obviamente estos son temas complicados. Yo abordaría el tema en dos dimensiones, ¿no? Democracia y huelga al interior del sindicato, y por lo tanto entonces mecanismos de decisión, necesidad de ratificación. Estamos yendo seguramente a los temas procedimentales, pero creo que expresa entonces también el tema de la voluntad colectiva de los trabajadores, cómo se expresa, cómo se mide, cómo se proyecta. Y vería también el tema de huelga y democracia en el sentido, desde la lógica además de la huelga sociopolítica, de el sujeto sindical como sujeto político, ¿no? Y en la lógica de gobernabilidad, ¿no? Una sociedad democrática es una sociedad que vive en el conflicto, o una sociedad democrática es una sociedad que, como decía Hugo, a través de carácter instrumental, el conflicto permite, como planteaba igual Antonio, la recomposición, ¿no? El ya no más, en el sentido que vamos a una posición menos desequilibrada, sino óptima, de paridad, por lo menos de exclusión del abuso, de la disparidad que lesiona derechos fundamentales, ¿no? Entonces creo que ahí hay dos situaciones retadoras al interior del sujeto, siempre, si el sujeto es colectivo, cómo se genera esa voluntad colectiva, la votación, qué votación, mayoría, sindicato minoritario, sindicato mayoritario, y el tema extra, el tema de proyección en la relación política, en la relación económica, decía Hugo correctamente, pues esta dimensión del daño, ¿no? Y planteaba Antonio la ponderación, ¿no? El concepto además que viene para otra vez volver al derecho constitucional, ¿no? El balancing, ¿no?
¿dónde están esos equilibrios? El límite de los límites, ¿no? Hay límites cuando se delimita. ¿Se limita más que se delimita? Digamos, ¿cuál es la pretensión? Sí, la frontera puede estar lejos, pero hay frontera. O no hay frontera, ¿no? O la frontera es tan difusa que no sabemos si está cerca o está lejos. Entonces creo que estos son temas, porque además, obviamente, y esto viene de antiguas reflexiones en la doctrina laboralista española, pues hay temas interesantes y hay temas interesados, ¿no? Esta es las dos cosas. Este es un gran debate, interesante debate, pero es un debate de intereses, ¿no? Es un debate que se define por aproximaciones. Entonces, obviamente, la aproximación desde el mundo sindical no necesariamente es la misma desde el ámbito de la actividad privada, de quienes dan, de los empleadores, ni del sujeto autoridad, llámese administrativa, llámese judicial, de las autoridades, los gestores del Estado, pues que en determinadas circunstancias pues pueden tener además su propia lectura de los hechos y de los momentos. Entonces creo que es una invitación la que nos plantea Edwin. Yo simplemente hago un esquema de trabajo, pero no me atrevería a tener una conclusión, aportar una conclusión en esta ronda de comentarios. Gracias. Profesor Barreto, usted había pedido intervenir. Sí, voy a bajar la mano, así no me canso. Bien. Lo primero es que hay una mirada a veces romántica sobre el Uruguay, ¿verdad? Y un poco como si fuera una Arcadia. Nosotros estamos en el Uruguay en un proceso difícil. Hoy hay paro general. Hoy hay paro general de 24 horas. La realidad del cambio de orientación política a partir de marzo, más la pandemia, pero yo pongo más énfasis en el cambio de orientación política que en la pandemia, desde luego, pese a que a veces los dos planos o los dos fenómenos tienden a confundirse, está generando algunos cambios también en materia laboral. Las ocupaciones, en referencia a esta modalidad del ejercicio de huelga, las ocupaciones no se prohíben, pero ese decreto al que refería Edwin Palma, y que seguramente muchos de ustedes conocen, que era muy permisivo de las ocupaciones y demás, ha sido derogado. Entonces las ocupaciones no están prohibidas, pero hoy es mucho más rápido, yo diría extremadamente... se ha aumentado la celeridad, diríamos, de las autoridades públicas en orden al desalojo de los lugares ocupados como ejercicio de la huelga. O sea que ese decreto ha sido derogado o ha sido sustituido por otro. Y hay también una norma sobre huelga que de alguna forma equipara el derecho de huelga con el derecho a la libertad de trabajo y el derecho del empleador a ingresar al local de la empresa. Y esto se hace mencionando el derecho de huelga y no la ocupación, porque si fuera la ocupación estaríamos dentro del margen más o menos de lo que dice el Comité de Libertad Sindical, de esa especie de ponderación de derechos. Pero la ley o este dispositivo legal refiere a la huelga y no a la ocupación, con lo cual no es el momento ahora, no lo voy a ocupar de ningún modo, para indagar acerca de las derivaciones que puede tener equiparar la huelga a la libertad de trabajo y no la ocupación como modalidad de la huelga a la libertad de trabajo, que sería una cuestión enteramente distinta. Entonces, quería señalar esa realidad jurídica y social en cambio en el Uruguay. Sobre la incidencia o sobre la importancia que tiene la huelga con la democracia, bueno, viviendo en sociedades pluralistas y democráticas, como se dicen, y respetuosas de la libertad, como se dicen todos nuestros países, la huelga ocupa un lugar central desde el punto de vista que es un derecho, diríamos así, específico de los ciudadanos, no en su faz de sujetos políticos, pero sí en su faz de sujetos económicos y sociales. O sea que es el derecho o es el instrumento que tienen para hacer valer sus derechos
reitero, no en materia política y civil y política, sino en materia económica y social, pese a que el fenómeno de la huelga, como muy bien señala el libro de Edwin Palma, también, diríamos, ingresa o puede ingresar en el terreno de la política y la política económica y demás. No hay nada que lo detenga, ¿verdad? Desde ese ángulo, siempre y cuando reporte al interés de los trabajadores. Interés de los trabajadores que en el convenio 87 no está calificado, no dice el interés profesional de los trabajadores, ni el interés de los trabajadores en oportunidad de la negociación colectiva, sino que habla del interés de los trabajadores liso y llano. Quiere decir que ese interés de los trabajadores excede los aspectos económicos y sociales para ingresar, para eventualmente ingresar a otros aspectos. Lo último que quería destacar acerca de esta pregunta desafiante es que el tema de la huelga tiene que ver con el reconocimiento de los sujetos colectivos. O sea, nosotros también, no sé qué les pasa a ustedes, pero en el estudio del derecho colectivo del trabajo tendemos a compartimentar las cosas y decir, bueno, el derecho de las organizaciones sindicales, el derecho de la negociación colectiva, el derecho al conflicto, como si fueran, lo son, ¿verdad? Como son tres pilares, sí, del derecho colectivo del trabajo, desde luego, pero esa especie de compartimentación a veces no nos permite ver la estrechísima vinculación que hay entre el reconocimiento de un sindicato y los derechos que se le reconocen en materia de negociación colectiva y de conflicto. Por lo tanto, existe una absoluta disociación entre el derecho de huelga, el derecho a desatar situaciones de conflictividad y el reconocimiento. O sea que la limitación al derecho de huelga afecta el reconocimiento de la organización sindical como tal. Me parece que esa íntima relación que existe entre organización sindical y sus instrumentos, la negociación y la huelga, no debe pasar desapercibida, como si se tratara exclusivamente de una limitación del derecho de huelga que no tuviera nada que ver con ese gran espacio de libertad que pueden llegar a tener las organizaciones. O sea, afectando la huelga se afecta el reconocimiento del sujeto colectivo. Muchísimas gracias, profesor. No sé si Daniela o Guillermo quisieran hacer algún otro comentario o pasamos a otra pregunta o a otro tema del que sugerimos hablar. ¿Algún breve comentario, Juan Bernardo? En relación a esta cuestión vincular entre la huelga y la democracia, bueno, a mí me parece que siempre es oportuno retomar esta vieja idea de lo que significa el Estado Social de Derecho, ¿no? El constitucionalismo social. No por nada somos hijos del pacto, de la transacción, los que hacemos derecho del trabajo y el propio sindicato. Por lo tanto, si entramos a ese pacto en términos de esa transacción, en donde hemos aceptado la subordinación, como decía al principio Antonio, eso es a cambio de ciertas contrapartidas, ciertas compensaciones. Una de ellas es la huelga. Por lo tanto, la huelga es insustituible para permanecer dentro de ese pacto. Ahora, la huelga solo como predicado en términos de derecho no alcanza. Y entonces aquí quiero incorporar una idea que es indisociable a la idea del derecho, que es la garantía. Y nosotros somos capaces de construir en todos nuestros sistemas fundamentación vinculada con el derecho de huelga, pero adolecemos en cada uno de nuestros sistemas y sobre todo en el instrumento judicial de protección del derecho de mecanismos efectivos de garantía. Hay un nuevo internacionalismo que es el internacionalismo de los derechos sociales a partir de los derechos humanos. Y buena parte de ese internacionalismo se ha construido a partir de la participación que hemos tenido tantos sindicatos en ese tripartismo, forzado a veces, pero tripartismo al fin de OIT. Por lo tanto, la OIT ha venido dando muchas respuestas en términos normativos y también en términos de reparación. Ahora, esa reparación, y acá voy a poner un ejemplo reciente del propio país de nuestro anfitrión,
que es el caso de los pilotos de una empresa de aviación. Se acaba de despedir el Comité de Libertad Sindical de un modo consistente y coherente con la doctrina del propio Comité de Libertad Sindical. Ha reconocido que el gobierno de Colombia ha hecho todo mal, y obviamente antes que el gobierno de Colombia, la empresa que prohibió y discriminó por el ejercicio de la huelga. Ahora, esto viene 4 años después de que buena parte de los que llevaron adelante ese conflicto ya no están, no solo en la empresa, sino están en riesgo o han tenido riesgo de perder el propio sindicato. Por lo tanto, me parece que deberíamos repensar estos que son los instrumentos de garantía, sobre todo de cómo garantizar en tiempo oportuno el derecho de huelga. El derecho de huelga es el más efímero de los derechos. Si no se logra hacer efectivo en el momento que los trabajadores decidieron, por la evaluación que hicieron, de que estaban dadas las condiciones y las circunstancias para ir a la huelga, si se impide ese ejercicio, automáticamente de ese acuerdo o ese pacto sean efectivos. Pero ya nos hemos puesto tan recurrentes con la referencia a canciones o a poetas como ¿no? Y nuevos horizontes. Por lo tanto, confiemos en ello, que seguramente ahí, una vez más, estará la respuesta. Muy musical esta presentación. Espero que Edwin nos hable de algún vallenato al que podamos referirnos también, porque sé que es experto en ese género musical colombiano. La profesora Daniela nos había pedido la palabra y enseguida el profesor Enrique Cortés quiere hacernos el magistrado. Enrique Cortés quiere hacernos, Correa, perdón, quiere hacernos una... Enrique, yo que nos puede donar el vallenato a este conversatorio. También. Profesor. A propósito de la intervención anterior de Guillermo Yanivel, y como la pregunta también tenía de fondo la idea de la democracia y qué vínculo hay, yo creo que García Lineras toma mucho de Franco Berardi y de Mark Fisher, esta idea del tiempo suspendido y la cancelación del futuro, que es pensar, o entender que el neoliberalismo lo que más nos quitó es la idea de que podemos influir en un futuro, que podemos pensar un futuro que sea distinto al neoliberalismo. Y yo tiendo a pensar, con todo lo que ha ocurrido en el último par de años, que ya no estamos en ese momento, que más bien la pregunta es de qué manera tomamos lo que señalaba Antonio Baylos, de hacernos cargo de la importancia evidente que nos hemos cansado de constatar del trabajo y no asumir este discurso. Esa es la parte extraña de esta situación, en que la gente ya no vive en esa especie de depresión en que sentía que ya no obtenía ninguna posibilidad de modificar el curso de la historia, pero ¿cómo hacemos que dentro de eso también se entienda que el trabajo, que el trabajo es fundamental? Yo pienso que ese es el desafío para las democracias actuales, pero que no estamos ya en un tiempo suspendido, sino que hemos sido lanzados a un contexto nuevo. Sí, señora, muchísimas gracias, muy bien. Magistrado Enrique, su pregunta, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Buenos días. Un especial saludo nuevamente a mi compañero Edwin, felicitarlo por ese extraordinario libro y definitivamente un gran aporte para nuestra cultura jurídica, y también un especial saludo a esta nómina tan extraordinaria de ponentes que Edwin ha invitado a este evento.
con Antonio Bailos nos conocimos también en Toledo en el 2019. Tuvimos una conversación sobre la crisis de la huelga. También le había comentado que estoy trabajando una tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, precisamente titulada La crisis del derecho de huelga y la huelga en las nuevas formas de organización del trabajo. Y bueno, yo quisiera escuchar la opinión, no sé quién de ustedes de estos me puede dar una respuesta. ¿Cómo actualmente nosotros tenemos un grupo inmenso de trabajadores informales, de trabajadores vinculados mediante modalidades atípicas, temporales, mediante contratos a término fijo, trabajadores ocasionales, trabajadores por horas, los trabajadores de plataforma de reparto, los microtrabajadores que están dispersos por todo el mundo? Son trabajadores que quieren ejercer el derecho de huelga, necesitan el derecho de huelga. Sí, yo creo que ahí lo que dice Enrique hay dos problemas ahí, ¿no? Uno es el problema que conocéis perfectamente, es la integración. Muy bien, muchas gracias. La integración de este tipo de trabajadores precarios, informales, en fin, todo este tipo de excrescencia, ¿no? De excrescencia que no se puede ligar con la idea del trabajador clásico, subordinado, trabajador o trabajadora subordinado en una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, el problema es si el sindicato, cómo está construido el sindicato. Es decir, hay un problema del sistema sindical. Es decir, si el sindicato es un sindicato que solamente agrupa a trabajadores formales de la economía formal, pues naturalmente ahí el problema de la huelga es un problema grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay una especie de exclusión entre el sindicato, entre lo que es el hecho organizativo sindical y el hecho de agregación de consensos, digamos, de resistencia y de conflicto por parte de estos trabajadores, que son los que evidentemente más generan este tema. Bueno, entonces, eso es un tema, ¿no? Y por tanto, ahí hay un debate sobre cómo construir un sindicato que no tenga, que tenga una referencia al trabajador en cuanto tal, ¿no? Esto que ha hablado antes Hugo, como tal. Es decir, no es el trabajador subordinado, no es el trabajador tal, sino el trabajador, digamos, el trabajador en cuanto tal, con independencia de que esté sometido o no al derecho al trabajo, con independencia de que sea o no un contrato por trabajo por tiempo indefinido. Eso es un tema. El segundo tema es el que ha planteado también Guillermo, que es el problema de la garantía, ¿no? Entonces, un problema fundamental es un derecho reconocido como garantía o no. ¿Con qué garantía? ¿Cuáles son las garantías normales que nosotros tenemos? La garantía judicial. ¿Cuál es la garantía judicial? Más por excelencia, fundamentalmente, la prohibición de retorsión por el del derecho de huelga, ¿no? De tal manera que, digamos, bueno, no solo la prohibición de retorsión, sino también la rapidez de la garantía y de la actuación de la garantía, ¿no? Mediante medidas cautelares, etc. Por tanto, ese es otro gran punto de discusión, es cuáles son las garantías judiciales, cómo se arbitra determinar un sistema de garantías eficaz sobre ese tema. Y, naturalmente, la readmisión forzosa de este trabajador al que ha perdido el trabajo por participar en una huelga, etcétera, naturalmente, durante el tiempo de su contrato, ¿no? Es decir, ahí también hay una limitación de la garantía derivada también de la propia limitación del contrato temporal. Y el último punto, yo creo que ya va más allá del derecho de huelga, ¿no? Y es el que yo creo que se estaba diciendo Juan Bernardo. Y es la idea de decir, bueno, vamos a ver, aquí hay dentro de ese colectivo, de ese mar de personajes eventuales, de un pueblo de trabajadores que no se reconocen como tal, hay la necesidad fundamental de que, digamos, se autotutelen su propio interés, ¿no? Entonces, en gran medida, la forma de autotutelar su propio interés es acceder a la propia condición de ser trabajador o trabajadora, ¿no? Y esto ha sido un elemento muy interesante, en el sentido de que normalmente hay
se funciona bien mediante la acción judicial para conseguir que estas personas sean declaradas trabajadoras, pero en muchos momentos también se realizan mediante la necesidad de crear un convenio colectivo, de negociar un convenio colectivo y por lo tanto mediante el conflicto, ¿no? Yo puedo dar varios casos, ¿cómo le llaman estos? Los telemarketing, ¿no? En fin, hay toda una serie de categorías que lo han conseguido el acceso al derecho al trabajo y a la protección del derecho al trabajo mediante el conflicto. La última cuestión ha sido, sin embargo, los riders, los famosos recaderos, ¿no? Vamos a llamarlos recaderos de la ciudad y de lo que sería el servicio de entrega de comida a domicilio, ¿no? Y este tipo de... ahí, sin embargo, no se ha organizado el conflicto desde la huelga como tal, sino que se ha organizado el conflicto desde la posibilidad de acudir a la justicia, a los órganos judiciales para conseguir la declaración de laboralidad. Cuidado, no solo lo han hecho algunos riders como tal, o la organización que ellos tienen, que es una organización parasindical, no es un sindicato, es un parasindical, Riders por Derechos, etc., ¿no? Sino que lo ha hecho la Inspección de Trabajo del Estado español. Y por lo tanto, ha sido la Inspección de Trabajo la que hay una acción que nosotros tenemos, que es una acción de un procedimiento de oficio, en el cual la Inspección de Trabajo entiende que esos son unos falsos autónomos, y como son falsos autónomos, naturalmente la jurisdicción lo que tiene que hacer es declararles trabajadores por cuenta ajena. Y eso ha conseguido un éxito fundamental, que es una sentencia del Tribunal Supremo, a la que inmediatamente ha seguido esta idea de la presunción de una ley, un decreto ley primero, y que ahora se va a tramitar como proyecto de ley, pero una ley muy interesante que todos conocéis, en el sentido de que se considera, hay una presunción extrema de laboralidad, ¿no? De este tipo. Unido a otro tema que es muy interesante, y es el otorgar el derecho a los representantes de los trabajadores en la empresa, ese es el sistema español, pero sería el derecho a los sindicatos de informarse, conocer y naturalmente negociar el famoso algoritmo. El algoritmo como instrumento que en definitiva, realiza, ¿no?, la organización del trabajo, ¿no? Realiza y adecúa la organización del trabajo, y sabemos que el algoritmo nunca es neutral, sino que el algoritmo en última instancia tiene que estar medido. Bueno, esto es un poco la historia. Pero vamos, a mí me parece que el problema de fondo que está planteando Enrique Correa es el problema de las garantías del derecho, al margen de este previo que os he señalado, que es el tema del sistema sindical, ¿no? De cómo acepta, cómo en un momento dado, cuál es la mirada que tiene el sistema sindical sobre el trabajo, ¿no? Y esto yo creo que es un problema muy americano, ¿no? Es decir, en qué medida un sindicalismo de empresa, por ejemplo, es un sindicalismo muy reacio a construir un sindicato que sea un sindicato que agrupe a todos los trabajadores, precarios, no precarios, desempleados, jubilados, inválidos, etcétera, ¿no? Es decir, sin trabajadores que han estado en el mercado de trabajo, trabajadoras que no están, etc. Esto es un poco lo que yo quería señalar, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. En el caso colombiano, con los trabajadores aquí llamamos domiciliarios, tenemos varias particularidades en el sentido de que el Estado y en particular el Ministerio de Trabajo no lo reconoce como trabajadores. Espera una definición entonces del Congreso de la República acerca de qué tipo de trabajadores son, y hay un buen número de proyectos presentados al Congreso que no son discutidos, y entre tanto el Ministerio ni de oficio ni a petición de parte hace ningún tipo de gestión para negociar algún tipo de condiciones o hacer algún tipo de inspección. Y a eso se suma que en Colombia la mayoría de los trabajadores domiciliarios y trabajadoras domiciliarias son migrantes. Como saben, Colombia por primera vez en su historia ha vivido un proceso de migración masiva hacia nuestro país, y casi todos los trabajadores domiciliarios son personas de Venezuela, muchos de los cuales no están en condición legal en el país. Había otra pregunta, o no sé si pasamos a otro asunto, Edwin, ¿usted qué sugiere?
No, yo sugiero que hablemos un poco sobre, ya en estos minutos que nos quedan en la última ronda, y mientras Sí, tanto que alguien vaya de pronto que quiera intervenir al final, de lo que será el futuro de la huelga, es decir, ajá, cómo se adapta el derecho de huelga o cómo, es decir, los medios de acción colectiva, cómo van a tener protagonismo en estas nuevas formas de organizar el trabajo. Hoy, si hay experiencias que quisiéramos, por ejemplo, en Colombia pasamos de tener 140.000 teletrabajadores a tener 3 millones de trabajadores en la casa. ¿Cómo van allá los derechos colectivos y particularmente el derecho que hoy es sujeto de estudio, el derecho de huelga? Por allá conocimos de una huelga que hicieron unos teletrabajadores en Australia, donde según ellos, es decir, el concepto de huelga como era una acción coordinada, temporal, con fines de protesta, para utilizar un poco el término de huelga que acuñó el ya fallecido maestro Oscar Hermida, de los teletrabajadores escribían los mensajes en mayúsculas y con eso de forma colectiva, sincronizada, con fines de reclamo, pudieron reivindicar sus derechos en estos. Entonces, ¿cómo ven ese tema un poco del cambio de los medios de acción colectiva? Hablaba el profesor Marcio Tulio Viana, y también lo mencioné en el texto, sobre que la huelga debe ir buscando escenarios de boicot, no para dejar de hacer huelga, sino para caminar juntas, en términos del maestro brasileño, alrededor de estas reflexiones. Y yo creo que con eso sería de verdad muy importante para quienes estamos interesados en estos fenómenos sociales alrededor del trabajo. Y bueno, y si alguien quiere ir haciendo preguntas, las pueden ir dejando acá en el chat mientras avanzamos en esta ronda, o levantando la mano. Muchas gracias. bien, el futuro, suspendido o no. Ah, bueno, el presente es el que está suspendido. Pero si hay futuro, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién se anima para comenzar? Hago un apunte muy breve, si me permiten. Claro, Otra pregunta, obviamente difícil. Yo iría hacia, digamos, la identificación de las mutaciones, ¿no? Si estamos ante un mundo donde lo intangible es un valor económico relevante, ¿no? Por ejemplo, una huelga que afecte o que se plantee, digamos, cuestionar la imagen corporativa. De repente, eso hoy, en determinados espacios, puede ser mucho más importante que paralizar la producción, porque de repente no es una actividad de producción, es una actividad de servicios, y entonces la reputación desde el punto de vista corporativo, pues es un valor, y entonces habría que pensar, en este caso, en la lógica de observador que Edwin mismo identifica, ¿no? Huelgas en Second Life, ¿no? Claro, ¿esa huelga existe o está en el mundo paralelo? Claro, está en el mundo paralelo, pero tratando de influenciar el mundo real. Entonces, ¿cuán anecdóticos son? Yo creo que hoy todavía son brotes, por ahora irnos hacia la biología. Son inicios. No soy capaz de decir que este es el futuro, pero creo que hay también en este espacio, pues, una larga transición o una identificación de ejercicios de práctica del derecho, de búsqueda de esa garantía, como ya varios colegas han señalado, ¿no? Un último apunte, recordando y citando a Óscar Hermida, también citado por Edwin en el texto, pues profesor, amigo tan querido. La diferencia entre representación y representatividad, ¿no? Claro, el gran reto de las organizaciones sindicales es aumentar su representatividad, no tanto su afiliación, que no es poca cosa, ¿no? Sino su presencia y su discurso y su representación amplia, no tanto del militante miembro cotizante, sino de la representación de ese valor social del trabajo, ¿no? De un discurso
más general, con los retos del generalismo, pero de un discurso y de una preocupación por los trabajadores, en término plural, por los trabajos, en el término más amplio posible. Entonces creo que en esa medida podríamos tener otras formas de representación, otras formas de presión, y siempre la esperanza de una sociedad más equilibrada, más justa, que siempre es un reto en construcción, ¿no? Entonces, claro, ¿hacia dónde va la huelga? Seguramente hacia otras modalidades, pero con la misma aspiración, ¿no? Una aspiración de realineamiento de poderes, aunque los métodos puedan ser y las formas puedan ir tomando distintas expresiones dependiendo del momento, sector, país. Gracias. Sí, yo, Chile y Colombia parece que tienen mucho parecido por lo que he escuchado, la forma de abordar los problemas, el peso que tienen las soluciones que llegan desde los tribunales y lo complejo que es eso, pero una cuestión que se ha debatido acá y que a mí me parece que es un camino interesante para salir de la tradición de la que venimos, de un sindicalismo de empresas que es intrascendente, prácticamente, ha sido la idea de los derechos fundamentales. Nuestra tendencia es también a la tutela obtenida desde los tribunales. Es difícil pasar de un sistema de unas características a otro que sea completamente distinto, pero probablemente la comprensión del derecho de huelga como un derecho fundamental, que ha sido todo un proceso para nosotros, ha permitido que salgamos de ciertas discusiones también, como la categoría de la subordinación, como si fuera algo entregado por la naturaleza y que nos impide ver ahí otros sujetos dignos de protección, y que en el caso de los repartidores, por ejemplo, se han hecho propuestas de reforma para darles cobertura laboral, saliendo un poco de esta idea de que el trabajador es alguien que vende unidades de tiempo de trabajo, y que estamos ante otra figura, pero que sometida también, y que su prestación se realiza con ciertas características. Entonces, nosotros tendemos a pensar que una vez que le reconozcamos esa protección, más una idea ya asimilada del derecho de huelga como derecho fundamental, el mecanismo va a estar funcionando, porque van a poder hacer una reivindicación de sus propias condiciones de trabajo, y el elemento judicial va a seguir siendo importante. Por ejemplo, el caso italiano, esta sentencia que le dio tutela a los repartidores, diciendo que había discriminación en definitiva por haber ejercido el derecho de huelga, porque adoptaba esta idea de que el algoritmo es un organizador no neutral de la forma de trabajo, y que, por ejemplo, impedir que se conecten es un ejercicio del derecho de las potestades disciplinarias de los empleadores. Y entonces uno ve que hay una adaptación de las categorías, pero sin que, y en esto a mí me parece que hay algo en que nosotros deberíamos detenernos, es que nuestro debate se ha quedado un poco atrás. O sea, los debates laborales entre la parasubordinación, el estatuto intermedio, como si fueran cuestiones insalvables ante las realidades, y que eso pareciera que no es tan así, y que deberíamos simplificar un poco para que los mecanismos empiecen a funcionar de nuevo. No sé si el profesor Hugo quisiera intervenir desde el Arca de Noé suramericana o el Nirvana suramericano. Sí, más bien el Arca de Noé viene. Está buena la metáfora. Yo creo que una de las funciones que tenga la huelga para el futuro, el derecho al trabajo, la labor de los juristas y fundamentalmente la labor de las organizaciones sindicales, tenga que ver con sacar a la superficie otra vez al empleador y al trabajador. A mí me parece que el empleador y el trabajador desaparecen. El empleador, tras algoritmos y plataformas y demás, ya no tiene
corporeidad, no tiene materialidad. Si uno tiene que litigar contra una de estas empresas de plataformas de geolocalización, tiene que litigar según los contratos en Países Bajos, y no es que aparezca una cartelería en un local que diga, bueno, acá se domicilia la empresa tal o cual, ¿verdad? Son absolutamente incorpóreas, inmateriales. Y otro tanto ocurre con el trabajador, desaparece el trabajador, aparecen trabajadores autónomos, por doquier, o terceras categorías, como decía recién Daniela. Entonces, me parece que el desafío es volver a ver allí trabajadores y volver a mirar las empresas, sacarlos a la superficie. Esto me evoca también, y hoy fue un día de mucha literatura, de mucha música. Yo me paso al cine y en parte a la filosofía también cuando se habla del desierto de lo real, ¿verdad? Que esta frase de un filósofo francés que es retomada luego en Matrix. Bienvenidos al desierto de lo real. Desapareció el empleador, ya no hay empleadores materiales y ya no hay tampoco trabajadores dependientes. Entonces creo que la tarea es superar esos simulacros, ese aplanamiento que hay, y descubrir o redescubrir trabajadores dependientes y empleadores que buscan su utilidad como cualquier hijo de vecino, en un desierto de lo real. O sea, volver a ver esas figuras que están hoy invisibilizadas a través de una cierta estrategia y demás. Entonces me parece que el desafío es ahí volver a hacer visibles y materiales a los sujetos de las relaciones de trabajo. Profesor Bailos, quería hacer un comentario final. Un momento que no encuentro el audio, ¿no? Ahora ya. Ahí No, bueno, yo no, porque me parece que no, que esto puede seguir mucho más, ¿no? Lo que pasa es que yo me tengo que ir pronto, pero eso no quiere decir nada. Yo os dejo con gran alegría que sigáis aquí trabajando tranquilamente. Pero vamos, no. Yo, a mí me parece que de todo la cantidad de hilos, ¿no?, que se pueden ir tirando de este tipo de problemática que estamos haciendo. Yo quiero recordar, de todas maneras, en esta línea de lo que decía Hugo, de volver a ser visible, ¿no? Devolver un poco la visibilidad a lo que es un poco ¿cómo podemos decir?, la materialidad, la grosera materialidad de las relaciones de subordinación en el ámbito del trabajo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay muchas formas nuevas de hacer presión, hay una gran, hay un catálogo de experiencias, y hay también toda una teorización. Simplemente fijaros, y lo mando aquí, pero por favor no volvamos a abrir el tema, simplemente os hablo de la huelga feminista, ¿no? Es decir, que es una huelga esencialmente interesante porque donde busca intervenir no es en el trabajo formal, sino que por el contrario es en el trabajo de cuidados, ¿no? Y por lo tanto reivindicar justamente como trabajo, un trabajo que aparece invisibilizado, debe ser como trabajo donado, etcétera, ¿no? Esto es, por ejemplo, como un tema muy, muy interesante para ir reflexionando sobre el tema. Luego Martina ha hablado más de la virtualidad, ¿no?, de la virtualización de un conflicto que afecta fundamentalmente a algo tan inmaterial e incorpóreo como que es el daño reputacional que se le puede hacer a esa empresa, ¿no? Bueno, yo insisto en que ahí hay una materialidad grosera que es la que hace que cuando un servicio o un producto no se produce o no se da, es decir, la ruptura de la continuidad de la producción de bienes o de servicios es el elemento fundamental, desde mi punto de vista, decisivo de esa, digamos, que revela esa capacidad de la organización colectiva del trabajo y de las trabajadoras y los trabajadores para participar democráticamente, para imponer, para, por así decirlo, aparecer con una voz propia, en una relación
con el empresario, con las grandes corporaciones, que no son los únicos que pueden hablar ni a los únicos a los que se les puede escuchar, ¿no? Sino que hay una voz, hay una manera de decir y de explicar las situaciones, y esto creo que es un tema muy importante. Y voy a poner un caso muy claro, y es, como todos conocéis, que es Amazon, ¿no? Y si hay alguna, desde mi punto de vista, si hay alguna empresa que tiene la virtualidad de decir que es una empresa del futuro, ¿no? Es una empresa en donde realmente está puesto, no sé si está suspendido o no, pero en cualquier caso, en donde realmente se manifiesta todo lo que es la novedad, la digitalización, etcétera, la desmaterialización incluso de la relación, es Amazon. Bueno, en Amazon realmente ha habido un elemento muy importante. Primero, una huelga clásica. O sea, no es una huelga clásica, en donde además hay dos elementos muy importantes. Uno son los trabajadores, digamos, fijos, pero luego están todos los contratados y subcontratados. Y por tanto ahí hay un problema de trabajo precario muy interesante que el sindicato ha sabido, digamos, reconstruir, ha sabido reorganizar como tal. Y luego, tercer tema, la dimensión internacional y la dimensión global. Y esto es otro punto fundamental. ¿Por qué? Porque esta empresa puede hacer una huelga, puede hacer los trabajadores, como empezó así, empezó la huelga en Italia, luego empezó en España, pero consiguieron los sindicatos, y esto es importante, lograr la primera gran huelga de Amazon de toda Europa, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un elemento que, ¿cómo se pudo conseguir? Pues desde mi punto de vista, gracias a una cierta madurez de un sistema sindical y de una coordinación sindical que lo ha conseguido, ¿no? Pese a las diferencias ideológicas, pese a tantas cosas. Bueno, esto yo creo que es el camino, el futuro, ¿no? Desde mi punto de vista, este es el futuro. Es decir, y el futuro siempre aparece igual, como analizando el dato concreto, los elementos concretos, para poder del proceso de producción de bienes y servicios en concreto, extraer las consecuencias, extraer las estrategias, extraer las orientaciones, según las cuales el poder organizado de los trabajadores, fundamentalmente a través de los sindicatos, pueden de ahí generar digamos, una resistencia y un rechazo al tipo de organización, al tipo de disciplina y, sobre todo, interrumpir la producción. Desde mi punto de vista, el carácter de romper la continuidad, interrumpir la producción, es uno de los elementos básicos hoy y mañana de lo que es el ejercicio del derecho de huelga, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Bailos, por su participación hoy. Nos saltamos un poco, quizás quisiéramos también escuchar al profesor Guillermo. Creo que la intervención de Antonio es casi el broche de oro de esta jornada, pero por lo tanto no quisiera manchar el brillo de esa intervención. Solo dos cuestiones vinculadas con lo que se estaba comentando previamente sobre los nuevos tipos de trabajo. Y eso, la pandemia puso en emergencia, por lo pronto se comentaron dos tipos de trabajo: el trabajo de reparto a través de plataformas y el teletrabajo. Bueno, a ver, dos experiencias recientes, por lo menos en mi país, de conflictividad a través de la tecnología en este tipo de nuevos trabajos. Uno que tiene que ver de nuevo con lo que hemos conversado ya una y otra vez, que son las garantías para el ejercicio de los derechos. Y ahí, de nuevo, es importante lo que nosotros podemos hacer como juristas desde el derecho, o, si se quiere, la ausencia de regulación para garantizar esos derechos. El caso de los trabajadores de plataformas, en el caso del trabajo de reparto, sobre todo de los alimentos o los elementos de primera necesidad, es el caso más típico y más clásico de trabajo de changarín, como le llamamos nosotros. Sin embargo, se lo reviste de la modernidad, de la tecnología, porque ya quedan desfigurados desde el punto de vista material, como decía Hugo, y solamente vemos conexiones a través
de la propia plataforma. Bueno, es importante el repaso que han hecho Daniela, Antonio, de las nuevas regulaciones o las respuestas judiciales que se está dando a este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque en Argentina estos trabajadores están por fuera del sistema de protección porque es a través de lo que se llaman autónomos, como en otros países, por cierto, pero sin ningún tipo de protección especial, remite a la aplicación de la ley de contrato de trabajo, una presunción genérica, y por lo tanto, la experiencia reciente. Los trabajadores se organizan. ¿Se organizan de qué modo? Bueno, se empiezan a reunir en los lugares en donde más cerca son convocados, realmente en las casas de comidas rápidas. Por lo tanto, empiezan a hacer la asamblea presencial porque se reúnen en ese lugar. Bueno, el algoritmo, como todos sabemos, no solo no es neutral, sino que no es una idea solo tecnológica, empieza a detectar que se reúnen en determinados lugares y entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a enviarles envíos a esos trabajadores y los rompe la asamblea. Es decir, que cada uno recibe en su teléfono un envío distinto y por lo tanto dispersa la propia construcción colectiva en esa asamblea. Después de esas asambleas y con esas dificultades que el algoritmo rompe con la propia organización, los trabajadores así todos se organizan en el sindicato y automáticamente, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Te pongo el algoritmo solamente para nombrar el que está detrás. Fíjense la capacidad del capitalismo de valorizar todo, aún esta forma de entrega a domicilio durante la pandemia. Bueno, se constituye el sindicato y ¿qué es lo que primero que hace el algoritmo? Desconecta al dirigente que empieza a organizar a estos trabajadores. Se va a la justicia se le pide una medida cautelar de reconexión para continuar, por supuesto, la relación de trabajo, pero además para continuar la organización y en mérito de la libertad sindical. ¿Cómo se discute la relación de trabajo? Porque esa relación es una relación no explícita y por lo tanto en su caso hay que probar el fraude, la medida cautelar no procede, esos trabajadores siguen desconectados y están hoy todavía sin un reconocimiento del derecho. Un ejemplo. El segundo, teletrabajo. Bueno, el teletrabajo rompe con la idea clásica de que la organización sindical requiere del vínculo real, presencial y construcción de solidaridad en los lugares de trabajo. La dispersión y solamente el método de conexión virtual impediría ese tipo de ejercicios. Sin embargo, la semana pasada participé de una asamblea virtual convocada en el Zoom, que era a la vez una huelga, en términos explícitos, porque los trabajadores se desconectaron del teletrabajo y se reconectaron en una plataforma convocada por el sindicato para discutir durante toda la jornada de teletrabajo la organización y los pliegos de discusión que estaban presentes en esa reivindicación con la patronal. Por lo tanto, ganar también el instrumento, es decir, los instrumentos siempre son ambivalentes. El instrumento de la tecnología que está utilizando el capital tan magníficamente para ellos, también es un instrumento dual que utilizan los trabajadores para organizarse y disputar las relaciones de poder con el capital. Muy bien, muchísimas gracias. Edwin, creo que cerremos. Sí, yo creo que Corte la cinta. siendo respetuosos con el tiempo de todos y agradeciéndoles nuevamente a los invitados, al profesor Bailos, que está al otro lado del océano, a 7 horas de diferencia. Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación, por leer el texto, por comentarlo. A Daniela, a Guillermo, a Hugo, al compañero Martín. Ojalá esta pandemia pase pronto y nos podamos ver en los reencuentros de Toledo, de los becarios y poder conversar sobre esto y otros temas que nos apasionan. A todos los que se conectaron, a todas también los que se conectaron, que nos permitan, para permitirnos conversar sobre este tema
que insisto, el derecho de huelga, el derecho del conflicto en el trabajo, el derecho a presionar en el conflicto, en el trabajo, como un derecho creador de derechos, estará ahí de distintas formas, de distintas maneras. Esto se sigue reescribiendo todo el día, se hace camino al andar, para utilizar la referencia que se hizo ahora. Y bueno, invitarlos a leer el texto. El texto está ubicado en Colombia en distintas librerías del país, también en la página web de la editorial Dique, que tuvo la generosidad de publicarnos el libro, y la promesa que siempre dejo en estos escenarios: no va a ser el último, no va a ser la única edición, porque bueno, esta última pregunta también era un poco una antesala a lo que viene, es decir, vendrán huelgas de teletrabajadores, vendrán huelgas de trabajadores de plataformas, vendrán huelgas de trabajadores no subordinados. Hace poco logramos que la Corte Suprema de Justicia aquí reconociera el derecho de asociación, parece histriónico, pero así fue, de trabajadoras no subordinadas, trabajadoras que venden apuestas en Barranca Bermeja. Y bueno, todo eso va ligado a la discusión sobre los derechos colectivos, que hoy se están, insisto, reescribiendo, más con ese reto que nos imponen los empleadores desde el 2012 en el marco de la OIT, que han negado cualquier existencia del derecho de huelga en el debate internacional. Entonces, tenemos mucho que hacer. A todos los compañeros y compañeras, abogados, abogadas de sindicatos, a los sindicalistas de estos grandes laboratorios sociales que son los sindicatos, a seguirnos atreviendo un poco a incidir en la transformación del derecho laboral, pero sobre todo en la transformación de las mismas organizaciones sindicales. Sí, lo he venido diciendo también, sí, un grupo de médicos, de profesionales de la salud, por allá en un hospital alejado de Maicao y olvidado por el Estado, no hubieran hecho una huelga de día y medio para reclamar sus salarios, no tuviéramos hoy en Colombia la excelente sentencia 1680 del año 2020, que reconoció el derecho de huelga como un derecho humano, como un derecho fundamental, como un derecho amplio, intrínseco a la democracia, y eso implica que sigamos atreviéndonos. Esa es la invitación con la que quiero cerrar a tantos compañeros y compañeras que están aquí en del país y de distintas partes del mundo, e insistir, creo que me he vuelto cansón, con las gracias y mil gracias por haber participado de esta presentación del libro. Bueno, vendrán otras con otros actores y otras actrices también del mundo del trabajo, y bueno, insisto, no será la última vez que nos vamos a ver. Muchas gracias. En 2023 la Unión Sindical Obrera cumplirá su primer centenario. Esperamos hacer un evento sobre las nuevas tendencias en el derecho colectivo del trabajo, un evento en el que podamos contar presencialmente con ustedes muy especialmente, y queremos agradecerle a FNB Mundial por el apoyo para la publicación de este libro, y a la Escuela Nacional Sindical por su apoyo también para la publicación. No siendo más, en medio de este paro nacional en Colombia, que ha terminado por ser un asunto esencialmente de los derechos, del acceso a los derechos del trabajo, nos despedimos, y muchísimas gracias a todas las personas que persistieron estas 2 horas, y a ustedes por acompañarnos esta mañana de Colombia y América Latina, y esta tarde de España. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Feliz Gracias. almuerzo y cena. Buenas tardes a todos. Saludos. Gracias a todos. Abrazo. Gracias.